Buenas noches, mis amados. Buenas noches, pastor. Buenas noches, mis hermanos. Buenas ¿Cómo han noches. estado? ¿Cómo la pasaron? Muy bien, gracias al Señor. ¿Cómo pasaron por allá en la finquita? Pues durmiendo. Para aquí no se puede hacer más nada, descansar, porque no hay más nada que hacer y así es mejor en paz, lejos Créeme de que ese te, mundanal ruido y de la... créeme que te envidio, mi hermano. Y la ciudad es horrible, ese ruido, esa bulla, y descansamos y en paz, así es. Excelente, qué bueno, mi amado. Yadi, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, mi Yadi, querida, ¿cómo estás? Bien, bien, pastor, gracias a Dios. Aquí con Luis. Bueno, me alegra mucho, me alegra mucho. Carlos, ¿estás bien de audio hoy o todavía estás peleando con la tecnología, mi amado? Hola, José, buenas noches, Dios te bendiga, hijo. Buenas noches, Pastor. ¿Cómo Dios estás? bendiga a los hermanos también que están presentes. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo está tu esposa, tu niña? Bien, amado, estamos bien, gracias al Señor. Pero tenemos Me una alegra. bulla en la puerta que, caramba, no nos deja estar tranquilos. Ok, Y hay que cerrar el cuarto para poder escuchar. listo. Buenas noches. Hombre, la gente no se cansa de parrandear. Te van 3 días y ya mañana toca trabajar y siguen todavía en las mismas, ¿ah? La Sí. perdición de este mundo. Buenas noches, Lina, Dios te bendiga. Amén. Igualmente, bendiciones para todos. Qué gusto tenerte por acá, Lina. Claro, igualmente también tengo una alegría Qué bueno, de Lina. estar de nuevo. Me alegra mucho que así sea. Buenas noches, mi hermano. ¿Me escucha? Sí, Carlito, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿cómo está, Carlos? Dios te bendiga. Amén, amén, amén. Gracias. Bien, bien, bien. Aquí ya en posición, en primera fila. Excelente. ¿Y tu esposa? Ahí está también. Excelente, salúdamela. Ay, ok. Mira, La Patri, Hola, se me fue Pastor. Hola, buenas pastor. noches. Hola, Duban, Dios te bendiga, papá, ¿cómo estás? Muy bien, pastor. ¿Y usted? Gracias al Señor. Bien. ¿Y Patri, la niña? Bueno, gracias a Dios estamos bien, pastor. Bueno, Ya me mi alegra mucho. esposa ya viene en un momentico, está haciendo una cosita aquí. Excelente.
Ya en 2 minuticos empezamos, mis amados. ¿Y qué tal, mi hermano? ¿Qué tal pasó esa festividad de esa 31 para primero? No, mi amado, te cuento que aquí en mi casa, tranquilo, con la familia, nos acostamos pues temprano también. Sí, Y sí, sí, mi hermano, nosotros no, pues no nos gusta participar de tanto bololo y sobre todo porque en estas épocas se dan sí, muchas sí, cosas feas. sí, sí, correcto, sí. Sí, nosotros también estuvimos aquí en la casa, comimos, eso sí, comer que es lo que más me gusta a mí. Eso está bien. Hici- Hicimos una buena comelona, mi esposa y yo, con un vecino acá y compartimos un ratico ahí. Y ya así después, bueno, el feliz año, los vecinos, lo normal, la tradición ahí. Y ya después, ya sí, calabaza, calabaza, va uno por su casa. Totalmente. hay que cuidarse y resguardarse. Sí, 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 claro, sí. Y hoy los vecinos hicieron un sancocho en la parte de atrás de la casa, como esta en la parte de atrás de la casa siempre es grande. Entonces hay un solar ahí, los vecinos hicieron otra olla de sopa ahí, bueno, y ahí me llamaron a participar, ahí estuve un ratico con ellos, pero el sueño me ganó y dije, no, no, yo me voy para la casa y me vine, me senté aquí en la casa un rato y estaba pescando, y donde no sacaba ningún pescado, mejor de, Qué bueno, pero Carlito. la pasé Qué bueno. bueno, pero sí, mi hermano. Excelente. Bueno, mis amados, ¿Y qué tal? Oye, entonces, ¿y cómo le dígame. salió el queso después de todo? Excelente, excelente, mi amado. Ah, bueno, eso es lo que Excelente. estaba preocupado, ¿eh? ¿Cómo le habrá salido el queso? No me dijo nada. No, no, eso salió bien, gracias, mi amado. Todo Ah, bueno, bien. listo. Bueno, mis Bueno, amados, listo, ¿no? bueno, listo. Vamos a empezar entonces. Inicialmente, pues vamos a orar para darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por este espacio que nos permites como iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque hoy empezamos un nuevo año en el calendario y sin duda entendemos, Dios, que ha sido tu misericordia la que nos ha permitido estar nuevamente hoy acá respirando, Señor, disfrutando de la compañía de nuestros familiares, disfrutando de la hermandad en medio de tu pueblo, Señor. Gracias, precioso Dios, por tanto amor, misericordia y paciencia para con nosotros, Señor. Y gracias por permitirnos este maravilloso medio de gracia, en donde lo único que anhelan nuestros corazones es aprender más y más de ti, Señor. Estamos estudiando tus virtudes o atributos, porque se nos hace necesario que conozcamos a ese Dios todopoderoso que adoramos, Señor. ¿Quién más que sus hijos para querer y anhelar conocer a su Padre, Señor? Gracias, Dios, por este espacio y gracias por cada uno de los hermanos a quienes tú les has permitido hoy estar aquí, Señor. Gracias. Todo te lo damos a por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo y por tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis amados hermanos, para los que están hoy por primera vez, quiero decirles pues que estamos estudiando los atributos o virtudes de nuestro buen Dios. Eh, hasta la clase de hoy, hemos estudiado únicamente 2 atributos. Eh, Estamos realizando estas clases sobre los atributos porque es necesario que nos preparemos, como les dije en la oración, conozcamos a nuestro buen Señor, cómo es Él, cuáles son sus virtudes, qué es lo que la Biblia nos ha revelado de Él. Nosotros conocemos de Él lo que está en las Escrituras. No, no hay otra manera de conocer a nuestro buen Dios sino en el libro donde Él plasmó sus virtudes. Entonces, nosotros le conocemos a Él por medio de sus virtudes o atributos. Hemos visto 2 atributos a la fecha que son
el atributo de la aceidad de Dios y el de la bondad. Quiero preguntarle a alguno de los presentes que han estado en las clases, ¿recuerdan alguno de ustedes a qué nos referimos cuando hablamos del atributo de la aceidad? Espero que se acuerden. Bueno, una de las Sí, deidades, me es acuerdo la infin- Ahí está. Entendí. Sí, Ujú. no, no, me quedé porque escuché una voz por ahí que estaba hablando también. Siga, La siga, bondad siga, de Dios, hermano. ¿no? Siga. sí, Ah, amigo. ya, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Me Dígame, agrada mucho hermano Carlos. saludarte. Pues sí, Gracias, uno hermano. Siga. es Dios en uno de sus atributos, vemos que la bondad de Dios, Él es demasiado bueno para con su creación, ¿no? Él es bueno, todas las cosas que ha hecho, que Él realizó, que vemos, que palpamos, todas fueron creadas por Él y Él es demasiado bueno y muchas veces no comprendemos tanta belleza que Él nos brinda, que ojalá no tuviésemos tanto pecado y seguro que viéramos cosas muchísimo más maravillosas, pero nuestro pecado hasta ahí nos permite ver. Pues sí. ¿Y qué me puedes decir en Ok. cuanto a la bondad? Yo respondo esa pregunta. La seidad de Dios es la infinitud de Dios. O sea, Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios no depende de nadie para existir. Él es eterno y existe por sí solo. Ok, así es, mis amados hermanos. Gracias, mi hermano Luis, mi hermano Carlos. Bueno, la aceidad, como lo dijo nuestro hermano Carlos, es un precioso atributo que nos dice que Dios ha existido por siempre y existe por sí mismo, que Él es Dios con nosotros o sin nosotros. Nosotros necesitamos de Él para poder subsistir. Él no necesita de nada de nosotros, ni nosotros añadiremos más gloria ni honra a Él, porque Él es Dios. Si así fuese, dejaría de ser un Dios todopoderoso. Y en cuanto al atributo de la bondad, estuvimos estudiando que este es un precioso atributo que nos ha beneficiado a todos nosotros. Cuando estudiamos el atributo de la bondad de Dios, estuvimos viendo que este atributo de la bondad es comunicable. Nosotros por naturaleza somos malos y lo poco bueno que tenemos es porque Dios nos los ha comunicado y así lo podemos expresar a nuestros semejantes. También hablamos de la bondad, que la bondad de Dios era mostrada en la creación, que todo lo que Él hizo es bueno y en gran manera. Ahí vemos la bondad de Dios. También vimos que la bondad de Dios está expresada en el plan de salvación. Recuerden esto, que el hombre aún después de pecar, quebrantar la ley y haber caído en el Edén, Dios tenía ya un plan preparado para la redención de los suyos. Ahí vemos la bondad manifestada en el plan de salvación. Y también la vemos expresada en la encarnación de su amado Hijo Jesucristo. Esa es la máxima expresión de la bondad de Dios. Entonces, hoy estaremos entrando a un hermoso atributo o virtud que llamamos la santidad de Dios. Hoy estaremos viendo la santidad de Dios. Y dentro de esta virtud o atributo estaremos mirando tres aspectos. El primero, la importancia del atributo de la santidad de Dios. Segundo, su naturaleza, la naturaleza de este precioso atributo, que la podemos catalogar en dos, que son naturaleza suprema y naturaleza ética. Y tercero, por último, estaremos viendo la manifestación de su santidad. Estos son los tres aspectos que hoy vamos a tratar sobre la santidad del Señor. Bueno, para introducirlos en este atributo, me voy a permitir leerles Isaías capítulo 6, desde el versículo 1 al 5. Leo para ustedes, amados hermanos. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime,
y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, el profeta Isaías: ay de mí, soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Miren, amados, esta porción bíblica en el capítulo 6 de Isaías nos muestra la plenitud de lo que Dios ha querido que conozcamos de su santidad. Es hermoso cómo el profeta Isaías tuvo esta visión de la santidad de Dios. Me estremece el ver en la Escritura que aún aquellos ángeles que estaban en la misma presencia de Jehová y que son serafines del más alto rango, ellos con 2 alas tapaban sus ojos, con las otras 2 alas cubrían sus pies y con las otras 2 volaban. Amados, cuán santo es nuestro Señor. Este profeta Isaías era un hombre consagrado al Señor. Y él, como todos aquellos profetas y hombres que sintieron la presencia del Señor, ellos dijeron: esta santidad es tan pura que yo creo que ya yo estoy muerto, que esto yo no lo estoy, que esta visión yo no la tengo, que yo estoy muerto, porque es tan poderosa la santidad del Señor. Pero aún en medio de esa visión, el Señor le ofrece misericordia al profeta. Esta es una manera de introducirnos en este precioso atributo, amados hermanos. Entonces, vamos a ver el primer punto del que les hablé, la importancia del atributo de la santidad. El atributo de la santidad de Dios, de todos los atributos y virtudes que vamos a estudiar con la ayuda del Señor y su Santo Espíritu, este es denominado el más bello de todos los atributos, el de la santidad. ¿Por qué? Porque este atributo reviste a los demás atributos de nuestro buen Señor. Es el atributo que se evidencia con mayor majestad entre los demás atributos del Señor. Recordemos también que nosotros estamos evaluando y conociendo de acuerdo a lo que las escrituras nos permiten entender. Y las escrituras nos enseñan esto a nosotros. Los serafines decían: santo, santo, santo. Esto es denominado en teología el trisagión, trisagión. ¿Y por qué se utiliza el trisagión? El trisagión es cuando se quiere dar una connotación repetitiva a una palabra de un atributo o una virtud que es suprema. A eso se le llama el trisagión. En español no sería un trisagión, sino el énfasis sería subrayar y en mayúscula sostenida la palabra. En el hebraísmo encontramos que esta palabra, por su composición gramatical,
le quiere dar mayor grado de majestad y veracidad a la virtud de la que estamos hablando. Por eso se repite 3 veces para alcanzar un superlativo. Y la Biblia, nosotros vemos claramente que la Biblia no se habla de Dios diciendo que Dios es amor, 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 o que Dios es bueno, bueno, bueno. El único atributo, el que tiene esta connotación tan especial, es el de la santidad, que dice que Dios es santo, santo, santo. Por eso vemos que es tan importante este atributo y ahí radica la importancia de él, porque así nos lo está mostrando y manifestando la Escritura. Miremos en Éxodo 15:11 lo que dice. Dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? De pequeña. ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas obras, hacedor de prodigios? Amados, cuando el texto nos dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses, con D pequeña? De ninguna manera la Biblia está queriendo decir que existan otros dioses, sino que en el Antiguo Testamento se utilizaba la palabra dioses con D pequeña y su raíz hebrea significaba aquellos que impartían justicia. Eran los reyes y los jueces. A ellos se les decía dioses con D pequeña, pero no es que fuesen dioses. Para hacerles la aclaración en cuanto al texto. Lo magnífico que es Dios es expresado en este atributo de la santidad. Este atributo es aquel que tiñe todo lo que Él es. Es más, este atributo también alcanza los demás atributos. ¿Por qué? Bueno, simple y llanamente, porque su amor es santo, su soberanía es santa, su misericordia también es santa. Es también el único atributo que acompaña su nombre en la Biblia. Se nos dice sus amorosos nombres, sino su santo nombre. No decimos, no los amorosos nombres de Dios, sino la Biblia nos dice su santo nombre. El Salmo 103:1 nos dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ahí vemos esta virtud preciosa que nos dice que su nombre incluso es santo. La importancia de este atributo también la podemos ver reflejada en el Salmo 110:3. Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Este salmo es hermoso. Cuando nos dice que tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, amados, nada, ningún miembro de su pueblo jamás se podrá resistir a la santidad de Dios. Incluso nadie se resistirá a la santidad de Dios. La Biblia nos dice a nosotros que cuando Él venga, toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará. Tanto la de los que amamos a su Hijo Jesucristo, como la de los que lo han aborrecido con su forma de actuar en este mundo. Pero toda rodilla se doblará, mis amados hermanos. Este atributo, esta virtud es irresistible. Recordemos que todos aquellos profetas que tuvieron las visiones sobre la santidad de Dios pensaban que estaban muertos. Así que es irresistible y toda rodilla se doblará. El Salmo 89:34 y 35 nos dice acerca de la importancia de este atributo. Él nos dice, no olvidaré mi pacto
ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, dice Jehová, y no mentiré a David. Dios tiene un compromiso de fidelidad con su palabra, con su propia santidad. El compromiso de la fidelidad de Dios no es con el hombre, es con su pacto, con el pacto que él hizo con el rey David y con todo el pacto que él ha propuesto a los hombres. Así que no podemos creer que nosotros somos quienes para que Dios sea fiel a nosotros, fiel a nuestras necesidades a veces llenas de caprichos. Nuestra más básica necesidad ya fue suplida y fue la necesidad de perdón, pues Dios nos perdonó en la cruz del Calvario mediante su amado Hijo Jesucristo. Y hoy tú y yo tenemos acceso al trono de su gracia por pura gracia. Somos salvos por gracia. Entonces, esa es nuestra mayor necesidad. Pero vemos que este texto nos está mostrando que nuestro buen Señor es fiel a la majestad de la santidad de sus promesas. Él es fiel a él mismo, amados. Él es fiel a él mismo. Isaías 57:15 nos dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita a la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Imagínense, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amados, ¿no les parece maravilloso que el único Dios todopoderoso, que habita en las alturas y en la eternidad y que habita en santidad pura, beneficia al humilde y al menesteroso, pero no al altivo, no al ególatra? No, el Señor está cerca de los humildes y al altivo lo tiene de lejos. Tenemos un Dios precioso y su santidad nos beneficia a nosotros. Bueno, hemos visto la importancia. Ahora vamos a ver cuál es la naturaleza de este atributo de la santidad. El término tanto griego como hebreo transmiten la idea de que cuando hablamos de santidad, hablamos de separación, algo que está separado, que es inalcanzable para nosotros. En el griego, la raíz es agiazo y en el hebreo es quadash, y las dos significan lo mismo, que es separado, separación. Entonces, ahora viendo la naturaleza de este atributo de la santidad, podemos hablar de dos clasificaciones, que son la naturaleza suprema y la naturaleza moral ética, que yo se las anuncié. Vamos a hablar primero de la naturaleza suprema. Al decir nosotros que Dios es santo, queremos decir que nos es imposible aproximarnos a Él, que se encuentra fuera de nuestro alcance. En este sentido, se podría hablar de este atributo como la terrible santidad. Dios no está a nuestro alcance, amados. Él no está a nuestro alcance. Recordemos que si ahora nosotros tenemos acceso a que Él nos escuche, no es por nuestros méritos, es por los méritos de su amado Hijo, quien es nuestro abogado ante el Padre. Gracias a Jesucristo, que es el camino al Padre, nosotros hoy tenemos acceso al trono de su gracia. Pero su santidad, en su más pura expresión, es inalcanzable para nosotros. Y es obvio y natural, pues nosotros aún estamos luchando con esta carne. Aún pecamos. Y no puede haber nada
nada pecaminoso delante de este Dios santo. Entonces, podemos también tener como referencia lo que nos dice Éxodo 33, del 20 al 23. Yo leo para ustedes. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Estamos hablando de Moisés. Ustedes se acuerdan cuando Moisés subió al monte a recibir las tablas de la ley. Él quería ver a Dios, pero Dios le dijo que no había hombre que lo viera y viviera. Miren, amados, y yo veo aquí en este, también veo tanta misericordia de Dios. Miren lo que hace Dios. O sea, no de que Dios se haya mostrado a Moisés, es un ejemplo que Dios nos está dando, simplemente del resplandor de su gloria. Recuerden que cuando Moisés bajó del monte, su cara brillaba y todos le tenían miedo porque pensaban que era un ángel. Entonces, dice el mismo Dios, tú no me verás porque morirás, pero hay una peña y en ella hay una hendidura. Métete ahí y yo esa hendidura lo cubriré con mi mano. O sea, el mismo Dios lo protege de su santidad. Y cuando yo pase, podrás ver mi espalda, o sea, el resplandor de su gloria, no su santidad, sino el resplandor de su santidad. El mismo Dios lo protegió con su mano. Qué Dios tan amoroso tenemos, amados. Qué Dios tan lindo y tan misericordioso el que tenemos. Entonces, estamos hablando de la naturaleza suprema de Dios, que no hay hombre que pueda ver la santidad suprema de Dios y viva. No lo hay, por lo menos no en este estado no glorificado. Vamos a mirar, en cuanto a la naturaleza, estamos mirando la suprema. Éxodo 34, del 29 al 30. Mire lo que nos dice. Después de que esto pasó, y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Imagínense, nomás el resplandor de la santidad de Dios hizo que tuviesen miedo. Ahora, cuán terrible es la santidad del Señor si si se pudiese ver directamente. No existiríamos, nos borraríamos. El pueblo temía a Moisés por la santidad que reflejaba su rostro, que era el producto de ver la espalda de Dios como el reflejo de su santidad. Imaginémonos que emparentarían al pueblo si hubiesen visto el rostro de Dios. Por eso el ver el rostro de Dios señala pureza. Y a esa pureza no podemos acceder todavía, amados. Números 6, 24 y 25 hasta el 26 dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Esto le pasó a Moisés. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta naturaleza suprema, amados, es la razón por la cual Dios aborrece el pecado. Todo aquello que es contrario a la manifestación de sus perfecciones y atributos, Dios lo aborrece. Proverbios 3:32 nos dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es
con los justos. Y ya usted y yo sabemos quiénes son los justos, los que han sido justificados. El Salmo 15:26 dice, abominación son a Jehová los pensamientos del malo, los pensamientos, mas las expresiones de los limpios son limpias. Terrible nuestro Dios. El solo pensamiento de aquellos que están alejados de Dios son considerados inmundos para Dios. Pero las expresiones de nosotros, de los que hemos sido justificados, son limpias. O sea, ya no, ni siquiera el texto dice que nuestros pensamientos, sino nuestras expresiones. Habacuc 1:3 nos dice, muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Está hablando de Jehová. El Salmo 7:11 nos dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. No hay un solo día en el que el impío esté a paz con Dios. No lo hay. Dios está airado todos los días con él. Entonces, porque Dios es santo, es imposible que el impío se acerque. De allí que el llamamiento solo es eficaz por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Imagínense donde nos pudiésemos acercar a Dios por nuestras buenas obras. Sería terrible, sería terrible. Si Dios aceptara a la raza humana en su condición, estaría actuando contrario a su propia naturaleza. Nada que sea menos que santo se puede acercar a él. Nada, absolutamente nada. Éxodo 3:5 dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Terrible, mis amados. El calzado tenía que quitárselo. Aunque quien se estaba acercando y caminando era ya un justificado del Señor. El Salmo 99:5 nos dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Entonces, hemos visto la característica suprema de su santidad, que no podemos acercarnos a Él en nuestros propios méritos, a su presencia, a ver su rostro, porque su santidad es suprema. Ahora vamos a hablar de su santidad como una revelación ética. Esto quiere decir que el concepto de condición moral se desprende del encuentro con ese Dios santo. ¿Cómo así? Miren, aquellos que contemplan, que pueden contemplar la pureza gloriosa de nuestro buen Dios y su condición de ser perfecto, porque Dios es perfecto, Dios es incontaminado. El hecho de estar frente a la perfección moral de Dios nos va a permitir a nosotros ver nuestra imperfección moral. En ese espejo en donde solo brilla la santidad y pureza de Dios, ese mismo espejo nos dice a nosotros cuán distantes e imperfectos moralmente somos delante de Él. No nos podemos comparar jamás con Dios. No nos podemos comparar con Él. Entonces, su naturaleza en el aspecto ético es esta, que cuando nosotros sentimos su pureza,
esta nos debe llevar a experimentar nuestra impureza. Si tú quieres saber si una prensa es blanca, ponla al lado de algo totalmente blanco y te darás cuenta si es blanco o no. Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí. Recuerdan que les leí el texto. Que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces, esa es la parte ética, amados hermanos. Ahora vamos a ver la tercera manifestación de la santidad de Dios. El tercer punto, perdón, que es la manifestación de la santidad de Dios. ¿Cómo se manifiesta la santidad de Dios? Bueno, primero, ya sabemos que nosotros conocemos de Dios lo que de Él está revelado en las Escrituras. Entonces, la primera manifestación de la santidad de Dios la vemos en su ley. Ahí está la primera, en su ley. Su ley no permite el pecado desde la expresión más pequeña del mismo hasta la más escandalosa. Amados, pecado es pecado. Sea grande o pequeño, es pecado. Y Dios lo aborrece, tanto el uno como el otro. Su ley no hace excepción. Le llama pecado a lo que es pecado. Y esta es una lucha que hay hoy día en todas aquellas iglesias en donde no predican la verdad escritural, que ya le dan otros nombres al pecado, pero pecado es pecado. Romanos 7:12 nos dice, de manera que la ley y la verdad es santa. ¿Sí ven? Esta es una manifestación de la santidad de Dios. Esto lo dijo el apóstol Pablo. De manera que la ley y la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Los mandamientos y la ley de Dios lo único que quieren es el bien de nosotros, amados. Números 14:18 nos dice, estamos hablando de la manifestación de la santidad en la ley. Dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. ¿Quién es culpable, amados? Hoy día, ¿quién es culpable? Aquel que aborrece a Cristo, que no ama a Cristo. Ese no tendrá ninguna excusa. Miren, la mayor muestra de la manifestación de la santidad de Dios la vemos en la cruz. Ya hablamos de la ley, ahora vamos a hablar de la cruz. Ahí está la mayor muestra de este precioso atributo o virtud que es la santidad. La mayor expresión de santidad de Dios la vemos en la cruz. El Hijo soportó el peso de la santidad al recibir sobre sí el castigo por los pecados de su pueblo. Dios no se contuvo. El Padre no se contuvo. Cuando Jesucristo presentó sobre sí la culpa de tu pecado y del mío. Como Cristo era el Cordero puro y perfecto, y el Padre aceptó ese sacrificio para que hoy tú y yo podamos ser llamados justos. Cristo soportó el peso de la santidad del Padre por ti y por mí en la cruz. En la cruz, que para muchos es vergonzosa, pero para nosotros es gloriosa. Isaías 53, del 2 al 6, nos habla de esta máxima expresión de la santidad de Dios, revelada y aplicada a su Hijo.
después de Cristo estar en la cruz. Subirá cual renuevo delante de él, Cristo a su Padre. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este es un texto glorioso, amados. Cuando dice que por su llaga fuimos nosotros curados, se refiere a la enfermedad que es incurable para cada uno de nosotros por nuestros propios medios. Se refiere a la salvación. Él nos curó. Él curó esa llaga que nos llevaría al infierno por la eternidad. Él nos sanó. Su santidad nos favoreció por la obra de su Hijo Cristo en la cruz. Esa es la mayor manifestación de la santidad de Dios, amados hermanos. Y con esto terminamos hoy el atributo de la santidad de Dios. En la próxima clase estaremos estudiando otro atributo. Así que, mis amados hermanos, si alguien tiene alguna pregunta que hacer, Dios me permita respondérselas. Pastor, ¿me escucha? Sí, mijo, te escucho. Eh, Antes que nada, agradecerle por estos espacios. La verdad, solamente puedo llegar a la conclusión de que no importa cuántas veces podamos estudiar los atributos, siempre es beneficioso para nosotros y siempre es algo insondable para nosotros. La verdad, creo que aún los miembros y aún los que hemos sido expuestos a estos espacios, deberíamos también estar acá. Sí, Y mi amado. realmente es algo realmente edificante y no, agradecerle por ese espacio. Con mucho cariño, José, con mucho cariño. Bueno, sí, mi hermano, gracias. Yo tengo una pequeña pregunta la cual me inquietó, perdón, Claro. concerniente a este versículo de Éxodo 22-23, que tengo una pequeña pregunta ahí, o bueno, que decía concerniente a la naturaleza suprema. Dios Ujú. nunca ha estado a nuestro alcance y creo que nunca lo estará. Pero nosotros, pues, Él nos escucha a nosotros, es a través de sus oraciones. Digo yo que esa es una de las maneras por las cuales el Señor, ese es el camino, como la misma palabra lo dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué? Porque es que a veces el ser humano utiliza cualquier otro medio y el único medio que hay es ese, llegar a nuestro Señor, a Dios por a través de nuestro Señor Jesucristo. Si yo deseo algo eh, por mi salud, por la salud de mi esposa, por la salud de alguno de nosotros, la verdad que el Señor nos escucha, pero siempre y cuando le supliquemos a través del Espíritu y a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la pregunta que tengo, mi hermano. Sí, mi amado. Sí, mi amado Carlos. Cuando hablamos en ese capítulo de la santidad de Dios, estamos hablando, como todos los atributos y virtudes que hemos estudiado de Él, debemos entender algo, que todos los atributos y virtudes, sean comunicables o incomunicables,
se encuentran expresadas en la forma y manera más pura solo en Dios. Ahora, en cuanto a su naturaleza suprema, debemos decir que en este momento ni tú ni yo, aunque seamos declarados ya santos por la obra de Cristo, podemos ver su rostro y viviríamos. A eso se refiere cuando hablamos de la naturaleza en su aspecto supremo. Nosotros no podríamos verle. Eso es muy diferente a saber que tú y yo hoy tenemos acceso al trono de su gracia, porque la Biblia también nos dice que tenemos abogado, que es nuestro amado Jesucristo, y que tenemos al Santo Espíritu de Dios que gime con gemidos indecibles porque aún nuestras oraciones van dirigidas a Dios de manera inadecuada y el Espíritu Santo es quien nos guía para que esas oraciones lleguen de forma adecuada por medio de nuestras oraciones al trono de la gracia del Señor. Entonces, cuando hablamos de su naturaleza en su forma suprema, nos referimos a eso. Por eso te puse el ejemplo de Moisés, que ni siquiera siendo Moisés un escogido de Dios y considerado amigo de Dios o sea, no pudo ver a Dios a cara, sino que lo metió en una hendidura y tapó para que nomás el resplandor de su gloria pasara. A eso se refiere cuando se habla de la parte suprema, pero nuestras oraciones sí son escuchadas. Aló, pastor. Muchas gracias. Gusto. Pastor. Dime, mi amado Dubán. Bueno, pastor, tengo, bueno, primero que todo decirle de que muy claro los puntos entendibles de una forma la cual fue bastante comprensible para mí, los puntos que tocó. Más sin embargo, quería de pronto hacer una pregunta, de pronto tal vez puede que se tenga tendencia a una pequeña desviación, pero más sin embargo, pues yo no lo tomaría así, bueno, entonces quiero ir al grano. Claro. Usted dijo algo ahorita, usó estas palabras como estando ahora presentes en este cuerpo terrenal, pecador, pues es imposible acceder de alguna manera, a ver la santidad del Señor, como si de pronto, después de estar regenerados, sí se pudiese. Esto es algo que de pronto me quedó un poquito así como pensando, me dejó un poco pensando y quería de pronto ver ese preámbulo, ya que después de ser regenerado, pues sí podremos ver al Padre en su esplendor y santidad, o solamente vamos a verlo en la persona de Cristo Jesús. Claro, hijo. Mira, es más o menos la misma pregunta que hizo nuestro hermano Carlos. Hoy vimos tres aspectos de la santidad, que fue la importancia, su naturaleza y manifestación. Dentro de la naturaleza vimos su expresión suprema y ética. Entonces, cuando hablamos de la santidad en su expresión suprema, nos estamos refiriendo a que nosotros en esta carne, aunque seamos ya justificados, nosotros no podemos degustar directamente de la presencia de Dios, porque el mismo Dios dice que no hay hombre que lo vea y viva. Por eso él cogió a Moisés, lo escondió en la hendidura de la peña y pasó fue el resplandor de su gloria. Estamos hablando de su expresión suprema. O sea, supremamente es lo más, la santidad en su máxima expresión. Nosotros en este momento, por que habitamos en esta carne, no podemos estar en la presencia y santidad de Dios en este momento porque seríamos fulminados. Pero cuando nosotros seamos glorificados, cuando Cristo venga por segunda vez por su amada iglesia, ya estos cuerpos corruptibles serán vestidos de incorruptibilidad. Y creo que en ese momento sí podríamos ver al Señor. ¿De qué manera? No sé, porque la Escritura no nos lo dice. Pero ya todo esto corruptible se vestirá de incorruptibilidad y habitaremos con Cristo por la eternidad. Bueno, de pronto hago la pregunta, ya que, si no me equivoco, mucho tiempo atrás de que antes de que la iglesia Sola Gracia pues se constituyese como iglesia y de inclusive pensar nosotros que pudiésemos llegar de inclusive a una iglesia en Baranoa, este,
mucho tiempo antes se habló cuando hablábamos acerca de la confesión de fe y estudiábamos, pues en nuestros inicios, pues siempre se hizo esa pregunta y respondió de que creo que nunca llegaríamos a ver como tal el Padre porque era espíritu, sino más bien a Cristo y Cristo sería nuestro Dios y nosotros seríamos su pueblo, pero sería Él nuestro Dios presente, hablando ya en un estado de gloria. Por eso de pronto quería de pronto hacer de pronto esa pregunta, ya que me causa bastante incógnita, y por eso la hacía, pero bueno, Claro, ya de pronto en así otro es, mi momento amado. también se dará. Claro, así es, mi amado. Y por eso te decía, cuando estos cuerpos corruptibles se han vestido de incorruptibilidad, lo que sí te puedo decir es que estaremos con Cristo. Y Cristo fue Dios encarnado, es Dios encarnado. Ahora no sabemos qué viene después de esto. ¿Sí me entiende? Hay muchos misterios que no han sido revelados a nosotros. No sabemos qué viene. Yo sé que tú y yo sabemos que Dios es espíritu. Y cuando estos cuerpos sean vestidos de incorruptibilidad, yo creo que nuestra presencia será similar a la de Cristo. Entonces, bueno, pidámosle a Dios que nos permita gozar un poco más de su santidad cuando estemos a su lado en las moradas que Cristo fue a preparar. Ok, pastor, amén. Bueno, entonces era esa pregunta, amado pastor. De pronto Gracias, mi fue un amado. poco necia, de pronto un No, no, poco necia papi. porque de pronto yo sé que es algo de pronto que puede estar rayando en la escritura, pero bueno, que el Señor, nuestro amado Señor, nos ayude. Amén, amén. No, papi, muy, muy importante tu pregunta y para eso estamos en el discipulado, para eso estamos aquí, para resolver cualquier inquietud, ¿me entiendes? Para que el Señor nos ayude y bueno, y haciendo el esfuerzo para que todo lo que Dios nos permita aprender vaya de acuerdo a las escrituras y que Dios nos ayude a que se aclaren todas nuestras ideas para no dar pasos en falso. Ok, pastor, muchas gracias. Con mucho gusto, hijo. Bueno, mis amados, eh, entonces pues vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por esta clase que nos has permitido en el discipulado, Señor. Gracias, Dios, porque hoy hemos visto y estudiado este precioso atributo de la santidad, Señor, el cual es un atributo que reviste a los demás atributos que conocemos de ti en las Escrituras. Es un atributo supremo, Señor, un atributo que es importante, que nos marca su manifestación y naturaleza y que nos enseña que tu santidad es inalcanzable para nosotros, Señor. Pero cuán misericordioso has sido en que mandaste a tu Hijo amado, Señor, quien también es Dios y es parte de la Trinidad junto con tu Santo Espíritu. Mandaste a morir en una cruz por estos viles pecadores, Señor. Gracias por tanto amor y misericordia para con este pueblo que no se merecía tanto amor, Señor. Gracias, Señor. No tenemos con qué pagar tanto amor, Señor. No tenemos, Señor. Solo debemos rendirnos a ti, amarte y obedecerte, Señor. Te damos gracias por tu amado Hijo Jesucristo, Señor, y por tu Santo Espíritu que hoy nos guía. Amén. Bueno, mis amados, tengan una muy buena noche. Igualmente a todos. Pues feliz noche. Bueno, Buenas noches. gracias. Le deseo una feliz noche y bueno, será el domingo con el favor de Dios que nos veamos nuevamente. Así que un abrazo para todos y les deseo que tengan una exitosa semana. Bendiciones, mis amados. Chao. Bendiciones, chao. Chao.